28 de septiembre de 1991. Todavía no amanecía completamente en San Luis Potosí. El aire del altiplano era frío, seco, pesado, y frente a una pequeña casa, sin lujo alguno, un hombre enfermo comenzaba a caminar lentamente. No llevaba guardaespaldas, no llevaba armas, no llevaba partido político detrás, ni siquiera llevaba la fuerza física suficiente para terminar aquella marcha. Los médicos le habían pedido que no lo hiciera. Tenía 77 años, cáncer terminal, el cuerpo destruido, la vejiga consumida lentamente por la enfermedad, pero aún así empezó a caminar 425 kilómetros. A pie, desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, no para pedir dinero, no para pedir un cargo, no para buscar poder, iba caminando para derribar a un gobernador impuesto mediante fraude electoral, y lo más increíble es que estaba a punto de lograrlo. Detrás de él comenzaron a aparecer personas, primero decenas, luego cientos, después miles, mujeres con niños en brazos, ferrocarrileros, estudiantes, campesinos, ancianos, gente que jamás había marchado en su vida, todos siguiendo al mismo hombre, un médico de barrio, un oftalmólogo de pueblo, un hombre que durante más de 30 años había hecho algo que parecía imposible en México, decirle no al poder. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Carlos Salinas de Gortari observaba todo con preocupación creciente porque aquello no era solamente una protesta local, era una amenaza política nacional. México estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El gobierno intentaba vender al mundo la imagen de una democracia moderna, pero ahora los periódicos internacionales comenzaban a mostrar fotografías incómodas, un anciano enfermo caminando por carreteras polvorientas, acusando al presidente de México de proteger un fraude electoral, y detrás de aquella crisis aparecía un nombre que el sistema político mexicano llevaba décadas intentando destruir: Salvador Nava, el único hombre que Gonzalo N. Santos jamás pudo controlar. Y para entender lo que eso significa, hay que entender primero quién fue Gonzalo N. Santos, porque en San Luis Potosí no se hablaba de él como político, se hablaba de él como si fuera dueño del Estado. El hombre que gobernó mediante miedo, el cacique que decía entre risas que la moral era un árbol que daba moras, el hombre que resumía toda la política mexicana en 4 palabras: encierro, destierro o entierro. Ipsilon no era metáfora. Periodistas desaparecían, campesinos aparecían muertos, gobernadores obedecían órdenes, diputados levantaban la mano antes siquiera de escuchar instrucciones. Durante décadas, San Luis Potosí vivió bajo una especie de dictadura regional disfrazada de democracia, y entonces apareció algo que Gonzalo N. Santos no entendía. Un hombre sin miedo, un médico de barrio con jaleco blanco que cobraba poco o no cobraba nada a sus pacientes, un hombre tranquilo, educado, silencioso, que jamás buscó convertirse en revolucionario, pero que terminó convirtiéndose en una de las figuras más peligrosas para el PRI del siglo XX, porque Salvador Nava descubrió algo antes que muchos mexicanos: el sistema político parecía invencible, hasta que alguien dejaba de obedecerle. Y quizá por eso esta historia sigue siendo tan incómoda, incluso hoy, porque no es solamente la historia de un médico enfrentando a un cacique, es la historia de lo que ocurre cuando un pueblo pierde el miedo. Y en México, cuando el miedo desaparece, el poder comienza a temblar. Mucho antes de convertirse en símbolo nacional de resistencia democrática, Salvador Nava era simplemente un joven médico caminando por las calles polvorientas de San Luis Potosí. Había nacido el 7 de abril de 1914. México todavía sangraba después de la revolución. El país oficialmente hablaba de democracia, de justicia social, de instituciones revolucionarias. Pero en muchas regiones, la realidad era muy distinta. Gobernaban los caciques, hombres capaces de controlar policías, jueces, sindicatos, periódicos y elecciones completas desde las sombras, y pocos fueron tan poderosos como Gonzalo N. Santos. En San Luis Potosí, su nombre no se pronunciaba normalmente, se susurraba, porque Santos no era solamente político, era una estructura de poder completa: gobernador, empresario, operador electoral, dueño de tierras, protector de aliados, destructor de enemigos. Durante décadas, construyó un sistema basado en una sola emoción: miedo. Los comerciantes le obedecían,
Los alcaldes le obedecían, los policías le obedecían, y muchos periodistas aprendieron rápidamente algo aterrador: criticar a Santos podía costar trabajo o podía costar la vida. Mientras tanto, Salvador Nava estudiaba medicina en la UNAM. No parecía hombre destinado a convertirse en figura política, no tenía ambición revolucionaria, no soñaba con gubernaturas, no buscaba fama. Regresó a San Luis Potosí convertido en oftalmólogo y abrió un pequeño consultorio. Atendía a obreros, ferrocarrileros, campesinos, gente humilde. Muchas veces sin cobrar, la gente comenzó a conocerlo como el médico del pueblo, y quizá ese fue el primer error del sistema: subestimarlo, porque hombres como Gonzalo N. Santos entendían perfectamente cómo destruir políticos ambiciosos. Lo que no sabían manejar eran personas movidas por principios. La tragedia que cambió todo llegó en 1958. Su hermano Manuel Nava, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, murió después de años, enfrentando presiones políticas ligadas al cacicazgo santista. Salvador observó el ataúd de su hermano y algo dentro de él se rompió. Comprendió que el problema ya no era solamente universitario, el problema era el sistema entero. Un sistema donde un solo hombre podía controlar la vida política completa de un estado mexicano durante décadas, y entonces tomó una decisión que parecía absurda: enfrentar directamente al cacique más poderoso de San Luis Potosí, sin armas, sin dinero, sin estructura política nacional, solo con ciudadanos. Honestamente, nadie creyó que sobreviviría políticamente, ni siquiera muchos de sus propios aliados, porque en 1958 desafiar a Gonzalo N. Santos equivalía casi a firmar una sentencia, pero lo que el sistema todavía no entendía es que algo comenzaba a cambiar lentamente en México. La gente estaba cansándose de vivir con miedo. San Luis Potosí parecía un estado detenido en el tiempo. Todo tenía dueño. Las elecciones tenían dueño, los sindicatos tenían dueño, los periódicos tenían dueño, la policía tenía dueño, y ese dueño era Gonzalo N. Santos. Aunque oficialmente ya no era gobernador, seguía gobernando absolutamente todo, porque Santos entendía algo fundamental sobre el poder mexicano: no necesitas ocupar el cargo más alto, si controlas a quienes lo ocupan. Los alcaldes obedecían, los diputados obedecían, los empresarios negociaban, y quienes no entendían las reglas aprendían rápidamente, a veces mediante amenazas, a veces mediante cárcel, y algunas veces mediante funerales. El miedo en San Luis Potosí no era una idea abstracta, era físico, se respiraba. La gente bajaba la voz cuando pronunciaba el nombre de Santos, los periodistas medían cuidadosamente cada palabra, los estudiantes aprendían a no hablar demasiado fuerte, y aún así, algo comenzó a cambiar lentamente en 1958, porque Salvador Nava empezó a reunir personas, no políticos profesionales, ciudadanos, ferrocarrileros, maestros, estudiantes, comerciantes, campesinos, panistas, comunistas, católicos conservadores, sindicalistas de izquierda, gente que normalmente jamás habría compartido una mesa, pero todos tenían algo en común: odiaban el sistema de Gonzalo N. Santos. Así nació la Unión Cívica Potosina, y lo verdaderamente peligroso de aquel movimiento era que no parecía movimiento político tradicional, parecía rebelión moral. La campaña de Salvador Nava fue distinta desde el principio: no había acarreados, no había compra masiva de votos, no había operadores violentos. La gente acudía voluntariamente. Eso resultaba casi incomprensible dentro del viejo sistema priista mexicano, porque el PRI entendía perfectamente cómo controlar estructuras políticas. Lo que no sabía controlar era entusiasmo auténtico. Las calles de San Luis Potosí comenzaron a llenarse lentamente de algo que llevaba décadas desaparecido: esperanza. Y para Gonzalo N. Santos aquello era mucho más peligroso que cualquier arma. Porque los caciques sobreviven mientras la gente cree que son invencibles, pero una vez que aparece esperanza, el miedo comienza a romperse. Entonces, ocurrió algo simbólico. En la plaza principal levantaron una horca de madera con una manta enorme: Santos, asesino de estudiantes. Aquello era impensable años atrás. Nadie se habría atrevido, y sin embargo, ahora la ciudad comenzaba a desafiar públicamente al hombre más temido del estado. Los jóvenes arrancaron placas con el nombre de Santos de las calles, fundieron el metal, y con ese mismo bronce construyeron una campana,
La colocaron en el kiosco central, como símbolo, como declaración, como si San Luis Potosí estuviera intentando despertar después de décadas de miedo. Gonzalo N. Santos observó todo aquello con furia creciente. Al principio se burló. Pensó que el médico sería destruido rápidamente. Después de todo, había aplastado movimientos mucho más organizados antes, pero esta vez existía un problema nuevo. La ciudad estaba emocionalmente del lado de Nava, y eso cambiaba todo. Entonces el sistema reaccionó exactamente como siempre reaccionaba: represión, arrestos, amenazas, intimidación. El 5 de diciembre de 1958 la tensión explotó, más de 100 navistas habían sido detenidos, la gente salió a protestar, y en medio del caos, el jefe de policía Felipe Sánchez abrió fuego contra la multitud. Una bala alcanzó a un niño de 7 años, Juan Antonio Gómez. El pequeño murió, y esa noche, San Luis Potosí dejó de tener miedo. El entierro del niño se convirtió en una explosión emocional colectiva. Miles de personas caminaron en silencio, con rabia, con tristeza, con una sensación que comenzaba a expandirse por toda la ciudad. El sistema había cruzado una línea demasiado visible, porque matar opositores adultos era una cosa, pero la muerte de un niño destruye algo emocional dentro de una sociedad. Y Gonzalo N. Santos acababa de cometer probablemente el peor error político de su vida. Le dio mártires al movimiento, la ciudad explotó, huelgas, paros, manifestaciones, 25 municipios movilizados. La Unión Cívica Potosina dejó de parecer solamente campaña política, ahora parecía levantamiento civil, y mientras tanto, Salvador Nava seguía comportándose exactamente igual, sereno, tranquilo, sin discursos histéricos, sin llamados violentos. Eso hacía todavía más poderosa su imagen, porque mientras el sistema reaccionaba con violencia, el médico respondía con dignidad. Entonces llegó el día de la elección, 7 de diciembre de 1958, y ocurrió algo que parecía imposible. La derrota del sistema fue aplastante: 26.000 votos para Salvador Nava, apenas poco más de 1.000 para el candidato oficial del PRI, 20 contra 1. El margen era tan brutal que incluso el sistema tuvo dificultades para fabricar una mentira creíble. San Luis Potosí entero entendió inmediatamente lo que acababa de pasar. Por primera vez en décadas, Gonzalo N. Santos había sido derrotado públicamente, humillado, y lo más insoportable para él era quién lo había derrotado. No un general, no un empresario millonario, no un líder armado, un médico de barrio con jaleco blanco. El 1 de enero de 1959, Salvador Nava tomó posesión como presidente municipal, y lo que hizo después resultó todavía más peligroso para el sistema. Publicó las cuentas públicas, cada gasto, cada peso, cada contrato, pegados en paredes del Palacio Municipal para que cualquier ciudadano pudiera revisarlos. Hoy eso parece normal. En 1959 era casi revolucionario, porque el viejo sistema mexicano funcionaba precisamente mediante opacidad. Nadie preguntaba demasiado, nadie revisaba cuentas, nadie exigía transparencia, y ahora un médico de pueblo estaba demostrando públicamente algo humillante: que el gobierno podía funcionar sin corrupción extrema. Eso convirtió a Salvador Nava en amenaza nacional, porque el problema ya no era solamente electoral, el problema era moral. Si el ejemplo navista se expandía, otros estados podrían empezar a hacer exactamente lo mismo, y el PRI entendió inmediatamente el peligro. Por eso Gonzalo N. Santos decidió algo: la próxima vez no permitirían que Salvador Nava volviera a ganar, sin importar el costo, porque el sistema mexicano podía tolerar críticas, podía tolerar protestas. Lo que jamás toleraba era el ejemplo de una alternativa funcionando. Durante un breve momento, San Luis Potosí pareció distinto, más libre, más vivo, como si alguien hubiera abierto una ventana después de décadas, respirando miedo. La gente caminaba por las calles con sensación extraña, orgullo, porque Salvador Nava había demostrado algo que parecía imposible dentro del México priista. El sistema sí podía ser derrotado, y eso resultaba peligrosísimo, mucho más peligroso de lo que el propio Nava imaginaba, porque el PRI podía tolerar pequeños escándalos, podía tolerar corrupción visible, incluso podía tolerar gobernadores impopulares. Lo que jamás toleraba era un ejemplo exitoso de oposición ciudadana, especialmente uno que comenzaba a inspirar a otras regiones,
Y Salvador Nava ya no era solamente alcalde, se estaba convirtiendo lentamente en símbolo. Ese fue el momento exacto en que el gobierno decidió destruirlo, no necesariamente matarlo. Eso habría sido demasiado visible, demasiado escandaloso. México intentaba vender imagen de estabilidad democrática al mundo. No podían convertirlo en mártir nacional, necesitaban algo más sofisticado. Desgastarlo, aislarlo, romper lentamente el movimiento y sobre todo, hacer que la gente volviera a tener miedo, porque el sistema priista entendía perfectamente algo fundamental. Los ciudadanos organizados pueden volverse peligrosos, pero ciudadanos cansados, divididos y aterrados, vuelven a obedecer. Así comenzó la contraofensiva. Primero llegaron las presiones políticas, recortes presupuestales, obstáculos administrativos, bloqueos estatales, todo lo que el gobierno podía usar para dificultar el trabajo del ayuntamiento navista. Después comenzaron las campañas de desprestigio. Periódicos ligados al PRI empezaron a describir a Nava como agitador, como hombre manipulado por intereses oscuros, como amenaza para estabilidad social. Y aquello resultaba profundamente irónico, porque Salvador Nava probablemente era uno de los hombres más tranquilos de toda la política mexicana. Seguía atendiendo pacientes, seguía viviendo modestamente, seguía hablando con tono sereno incluso frente a insultos. Pero precisamente eso hacía más difícil destruirlo. No parecía político tradicional, parecía ciudadano honesto atrapado dentro de sistema podrido, y la gente conectaba emocionalmente con eso. Entonces Gonzalo N. Santos decidió intervenir directamente otra vez, porque aunque oficialmente ya no controlaba el Estado de manera absoluta, su influencia seguía siendo gigantesca, y había algo que Santos jamás perdonaba: la humillación. La derrota de 1958 había sido demasiado visible, demasiado pública, demasiado simbólica. Un médico de barrio había roto la ilusión de invencibilidad del cacique más poderoso de San Luis Potosí. Eso no podía repetirse. Así que comenzaron las amenazas discretas, llamadas telefónicas, seguimientos, intimidación contra aliados navistas. Muchos comerciantes comenzaron a recibir advertencias, muchos trabajadores descubrieron que apoyar a Nava podía costar empleo, y lentamente el viejo mecanismo del miedo empezó a reaparecer, porque el sistema priista no funcionaba solamente mediante elecciones manipuladas, funcionaba mediante agotamiento psicológico, hacer que resistir pareciera demasiado caro. Pero ocurrió algo inesperado. Mientras más atacaban a Salvador Nava, más crecía su imagen pública. La gente comenzó a verlo como símbolo moral, como hombre limpio enfrentando estructura corrupta gigantesca, y eso resultaba insoportable para el PRI, porque el sistema podía comprar políticos, podía negociar con empresarios, incluso podía infiltrar movimientos sociales, pero las figuras morales eran más difíciles de destruir, especialmente cuando la población ya estaba emocionalmente conectada con ellas. Los años siguientes fueron una guerra silenciosa. Nava seguía creciendo políticamente, el navismo se expandía, y Gonzalo N. Santos observaba con mezcla de furia y preocupación algo que jamás creyó posible: su propio estado comenzaba lentamente a escapar de su control emocional, porque ahí estaba el verdadero problema. El miedo ya no funcionaba igual, y cuando el miedo pierde eficacia, los caciques empiezan a envejecer políticamente muy rápido, pero el sistema todavía tenía recursos enormes: policías, medios, jueces, dinero, operadores electorales. Y finalmente decidió utilizar el arma favorita del PRI durante décadas: el fraude electoral abierto. En 1961, Salvador Nava decidió competir por la gubernatura de San Luis Potosí, y desde el principio el ambiente era explosivo. Las plazas se llenaban, miles acudían a escucharlo. Los jóvenes universitarios se convertían en fuerza central del movimiento, los ferrocarrileros movilizaban apoyo. Las clases medias urbanas empezaban a romper públicamente con el PRI. Todo aquello encendió alarmas nacionales, porque el problema ya no era solamente San Luis Potosí. El problema era el ejemplo. Si un movimiento ciudadano lograba derrotar al PRI en una gubernatura, otros estados podrían intentar exactamente lo mismo. Y eso era impensable para el sistema político mexicano de principios de los 60. Entonces, el gobierno tomó decisión definitiva: Salvador Nava no podía ganar, bajo ninguna circunstancia, y la elección de 1961 se convirtió en una de las más escandalosas del México priista: urnas manipuladas, casillas controladas.
votos desaparecidos, intimidación policíaca, resultados absurdos. El fraude fue tan visible que incluso muchos ciudadanos normalmente apáticos entendieron inmediatamente lo ocurrido, les habían robado la elección. Otra vez, la reacción fue inmediata. Protestas masivas, manifestaciones, estudiantes tomando calles, ciudadanos indignados frente al Palacio de Gobierno, y en medio de aquella tensión, el PRI volvió a responder, como siempre respondía cuando sentía amenazado su control, con violencia. La policía reprimió brutalmente a manifestantes, golpes, disparos, arrestos, sangre en las calles de San Luis Potosí. Y finalmente, Salvador Nava fue encarcelado. El médico que había inspirado a miles terminó convertido oficialmente en enemigo político del sistema, pero el gobierno cometió un error enorme. Pensó que encarcelarlo destruiría el movimiento y ocurrió exactamente lo contrario, porque a veces, cuando el poder reprime demasiado visiblemente a un hombre tranquilo, termina convirtiéndolo en leyenda. Y eso era exactamente lo que comenzaba a pasar con Salvador Nava. Mientras el PRI intentaba destruirlo políticamente, México entero comenzaba lentamente a conocer su nombre y el sistema todavía no entendía algo fundamental. La historia de Salvador Nava apenas estaba comenzando. La cárcel debía destruirlo. Ese era el plan. Humillarlo, aislarlo, convertirlo en advertencia para cualquier otro ciudadano que soñara con desafiar al sistema, porque así funcionaba el PRI durante aquellos años. No necesitaba matar a todos sus enemigos. A veces bastaba con demostrar públicamente que resistirse tenía consecuencias, y Salvador Nava estaba destinado a convertirse exactamente en eso, una lección. Pero ocurrió algo que el gobierno mexicano subestimó completamente. La gente no olvidó. Mientras Nava permanecía encarcelado, San Luis Potosí seguía hirviendo emocionalmente, las universidades seguían movilizadas, los estudiantes seguían protestando, los obreros seguían hablando de fraude, y lentamente comenzó a aparecer una sensación peligrosa para el sistema, la idea de que Salvador Nava no era solamente hombre, sino símbolo. Eso aterraba profundamente al PRI, porque los símbolos son mucho más difíciles de destruir que los políticos normales. Un político puede ser comprado, amenazado, corrompido, pero una figura moral respaldada emocionalmente por la población puede convertirse en problema nacional. Entonces el gobierno federal tomó una decisión: liberarlo, pero debilitado, cansado, políticamente aislado. Pensaron que después de cárcel, represión y desgaste, el movimiento finalmente moriría solo. Otra vez se equivocaron, porque Salvador Nava salió todavía más respetado, más conocido, más simbólico, y algo dentro de México comenzaba lentamente a cambiar, especialmente entre estudiantes y clases medias urbanas. La gente empezó a comprender algo importante. El problema no era solamente San Luis Potosí, el problema era el sistema político entero. El fraude, la corrupción, los cacicazgos regionales, la simulación democrática, todo estaba conectado. Y mientras tanto, Gonzalo N. Santos envejecía. Eso también resultaba simbólico, porque durante décadas había parecido eterno, intocable, invencible, pero incluso los caciques envejecen, y conforme pasaban los años, el miedo absoluto que había construido comenzaba lentamente a agrietarse. Las nuevas generaciones ya no lo observaban igual que sus padres. Los jóvenes universitarios empezaban a burlarse públicamente de figuras que antes provocaban terror, y eso era profundamente peligroso para el viejo sistema mexicano, porque los regímenes autoritarios sobreviven mientras la gente cree emocionalmente en su poder, pero cuando aparece el ridículo, el miedo empieza a morir. Mientras tanto, Salvador Nava seguía viviendo de forma casi absurda para estándares políticos mexicanos, sin riqueza gigantesca, sin mansiones, sin escoltas espectaculares. Seguía siendo médico, seguía atendiendo gente, seguía caminando entre ciudadanos comunes. Eso fortalecía todavía más su imagen moral, porque contrastaba brutalmente con el estilo de vida de muchos políticos priistas. El sistema comenzó entonces a utilizar otra estrategia: intentar borrarlo lentamente de la conversación nacional. Menos cobertura, menos atención mediática, menos espacio político, y durante algunos años pareció funcionar. México entró en otra etapa. El movimiento estudiantil de 1968, la masacre de Tlatelolco, las crisis económicas, la guerra sucia,
el país entero comenzó a llenarse de nuevos conflictos y en medio de todo aquello, el navismo pareció desaparecer parcialmente del centro nacional, pero solo parcialmente, porque en San Luis Potosí la memoria seguía viva, la gente todavía recordaba, todavía hablaba de fraude, todavía hablaba del médico que enfrentó al cacique y quizá lo más importante, todavía seguía creyendo que el PRI podía ser derrotado. Esa era la verdadera herencia peligrosa de Salvador Nava, no solamente oposición política, sino imaginación democrática, hacer que la gente visualizara algo que parecía imposible, un México sin miedo al PRI. Y conforme pasaron las décadas, esa idea empezó lentamente a expandirse por todo el país. Mientras tanto, el sistema seguía acumulando contradicciones, más corrupción, más desigualdad, más autoritarismo, pero también más ciudadanos cansados. Y entonces llegó la década de los 80, la peor crisis económica en generaciones, inflación brutal, devaluaciones, desempleo. El viejo discurso revolucionario del PRI comenzaba a derrumbarse emocionalmente, la gente ya no creía igual. Y justo en ese momento, Salvador Nava regresó. Viejo, cansado físicamente, pero todavía profundamente respetado, y lo más increíble, seguía dispuesto a pelear otra vez. Porque el sistema mexicano había cambiado muchas cosas, menos una, seguía robando elecciones. En 1982 Nava volvió a competir por la presidencia municipal de San Luis Potosí, y otra vez ocurrió lo mismo. Fraude, manipulación, resultados cuestionados. Pero esta vez el ambiente era distinto. México ya no era el mismo país silencioso de los años 50, la oposición nacional crecía, la prensa internacional observaba más, los ciudadanos estaban menos dispuestos a aceptar humillaciones políticas, y Salvador Nava entendió perfectamente el momento histórico, ya no peleaba solamente por San Luis Potosí, ahora peleaba simbólicamente por millones de mexicanos cansados del sistema. Por eso, el gobierno comenzó nuevamente a verlo como amenaza nacional, no por armas, no por violencia, sino porque representaba algo mucho más peligroso, dignidad civil. Y los regímenes autoritarios siempre temen profundamente a los hombres que resisten sin convertirse en monstruos, porque esos hombres inspiran. Y Salvador Nava estaba comenzando a inspirar demasiado. México intentaba vender al mundo una imagen completamente nueva. Carlos Salinas de Gortari aparecía en televisión hablando de modernidad, de libre comercio, de apertura económica, de un país que finalmente entraría al primer mundo. Los periódicos internacionales comenzaban a describir a México como ejemplo de transformación latinoamericana, pero debajo de aquella imagen, cuidadosamente construida, seguía existiendo el viejo PRI, el fraude, el control electoral, los gobernadores impuestos, y San Luis Potosí volvió a convertirse en símbolo nacional de todo aquello. Ese año el PRI declaró ganador a Fausto Zapata como gobernador del estado. El problema era evidente. Miles de personas estaban convencidas de que la elección había sido manipulada otra vez, y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Salvador Nava decidió regresar una última vez, pero ahora ya no era el hombre fuerte de los años 50. Tenía 77 años. Cáncer, el cuerpo destruido lentamente por la enfermedad, los médicos le pedían descanso constante. Muchos de sus antiguos aliados incluso pensaban que debía retirarse definitivamente, había peleado demasiado, durante demasiado tiempo, contra un sistema demasiado grande, pero Nava veía la situación de forma distinta, porque entendía algo profundamente doloroso. Si el fraude seguía ocurriendo después de 30 años de lucha, entonces México entero corría peligro de acostumbrarse nuevamente al miedo, y él se negaba a permitirlo. Así nació la Marcha por la Dignidad, 425 kilómetros, desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México, a pie. La noticia parecía absurda al principio, un anciano enfermo caminando cientos de kilómetros para denunciar fraude electoral. Muchos periodistas cercanos al gobierno se burlaron, algunos políticos priistas pensaron que terminaría olvidado rápidamente, no entendieron lo que estaba ocurriendo emocionalmente dentro del país, porque México estaba cansado, muy cansado. Cansado de simulación democrática, cansado de presidentes todopoderosos, cansado de elecciones sospechosas, y cuando la gente vio a Salvador Nava caminando lentamente por carreteras polvorientas, algo se activó emocionalmente. La imagen era demasiado poderosa, un hombre viejo, enfermo, débil físicamente, pero todavía dispuesto a caminar cientos de kilómetros
para defender una idea simple, que el voto debía respetarse, y mientras avanzaba, la marcha comenzó a crecer, primero decenas, luego cientos, después miles, campesinos, estudiantes, ferrocarrileros, maestros, amas de casa, sacerdotes, incluso personas que jamás habían participado políticamente, comenzaron a unirse porque Salvador Nava ya no representaba solamente oposición local, representaba resistencia moral, y eso aterró profundamente al gobierno federal. Carlos Salinas observaba la situación con preocupación creciente, especialmente porque el contexto internacional era delicado. México negociaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, necesitaban proyectar estabilidad democrática, modernidad institucional. Pero ahora los periódicos internacionales comenzaban a publicar fotografías incómodas, un anciano enfermo caminando bajo el sol mexicano mientras acusaba al gobierno de fraude. Aquello destruía cuidadosamente la narrativa internacional del salinismo, y había algo todavía peor. La gente estaba emocionalmente del lado de Nava. Eso era peligrosísimo, porque el PRI sabía controlar protestas violentas, sabía infiltrar sindicatos, sabía comprar líderes políticos, pero los movimientos morales eran mucho más difíciles de destruir, especialmente cuando el rostro principal era un anciano enfermo respetado incluso por muchos adversarios. Cada pueblo que atravesaba la marcha parecía transformarse emocionalmente. La gente salía de casas para saludarlo. Le regalaban agua, comida, medicinas. Algunos lloraban al verlo pasar, porque más allá de política, la imagen tocaba algo profundamente mexicano, la dignidad del hombre común enfrentando poder gigantesco, y mientras más avanzaba la marcha, más nervioso se volvía el gobierno. Entonces comenzaron las presiones, intentos de desacreditar el movimiento, campañas mediáticas, acusaciones absurdas, pero nada funcionaba realmente, porque la fuerza del navismo nunca estuvo basada en propaganda sofisticada, estaba basada en credibilidad humana. La gente creía en Salvador Nava, y en política, eso puede ser más poderoso que cualquier aparato estatal. Cuando finalmente la marcha llegó a la Ciudad de México, el ambiente ya era nacional, miles de personas esperaban, la prensa internacional observaba, y Los Pinos entendió algo aterrador. Si ignoraban completamente el movimiento, el costo político internacional sería enorme, pero si cedían públicamente, mostrarían debilidad. Salinas quedó atrapado entre ambas opciones. Entonces tomó una decisión intermedia. Fausto Zapata permaneció apenas 14 días como gobernador. Después fue obligado a renunciar, oficialmente por falta de condiciones políticas, extraoficialmente, porque el gobierno entendió que Salvador Nava había ganado, otra vez, y aquello fue humillante para el sistema, porque el PRI acababa de retroceder frente a un anciano enfermo, caminando con ciudadanos comunes, sin ejército, sin dinero gigantesco, sin televisión nacional propia, solo con legitimidad moral. La marcha por la dignidad se convirtió inmediatamente en símbolo histórico porque demostró algo que millones de mexicanos necesitaban escuchar desesperadamente: el PRI podía retroceder. El sistema no era invencible, y quizá más importante todavía, el miedo seguía muriendo lentamente dentro del país. Mientras tanto, Salvador Nava regresó a San Luis Potosí, convertido oficialmente en leyenda nacional, pero también profundamente agotado. El cáncer avanzaba, el cuerpo ya no resistía igual, y probablemente él mismo entendía que aquella había sido su última gran batalla, aunque honestamente, ya había cambiado México mucho antes de eso. Porque Salvador Nava logró algo extremadamente raro en la historia política latinoamericana: demostrar que un hombre sin armas podía derrotar emocionalmente a todo un sistema autoritario, y el PRI jamás logró perdonarle eso completamente. Después de la marcha por la dignidad, algo cambió definitivamente dentro de México. No fue inmediato, no ocurrió de un día para otro. El PRI seguía gobernando. Carlos Salinas seguía controlando el país. Las estructuras de poder seguían intactas, pero emocionalmente, millones de mexicanos comenzaron a pensar diferente, porque durante décadas el sistema había construido una idea casi sagrada, la idea de que el PRI jamás perdía realmente, podía negociar, podía cambiar candidatos, podía sacrificar gobernadores, pero el poder final siempre permanecía intacto. Y entonces apareció Salvador Nava para destruir psicológicamente esa ilusión. Eso fue lo verdaderamente revolucionario. No solamente ganar protestas, no solamente denunciar fraudes,
sino romper emocionalmente el miedo colectivo, porque los regímenes autoritarios sobreviven gracias a algo mucho más importante que policías o soldados, sobreviven gracias a la sensación de inevitabilidad, la idea de que resistir no sirve, de que nada cambiará jamás. Y Salvador Nava pasó más de 30 años destruyendo precisamente esa sensación. Primero enfrentó a Gonzalo N. Santos, después enfrentó gobernadores, después enfrentó fraudes electorales, y finalmente terminó enfrentando al propio presidente de México, todo sin convertirse nunca en caudillo armado, sin guerrilla, sin violencia revolucionaria. Eso lo volvió figura profundamente incómoda para el sistema porque demostraba algo peligrosísimo. La resistencia civil podía funcionar, y en América Latina, esa idea siempre ha sido temida por los gobiernos autoritarios. Mientras tanto, el cuerpo de Salvador Nava comenzaba a apagarse lentamente, el cáncer avanzaba, las fuerzas desaparecían. Los médicos ya entendían que quedaba poco tiempo, pero incluso enfermo seguía recibiendo ciudadanos, seguía hablando con estudiantes, seguía defendiendo públicamente la necesidad de democracia real, como si jamás hubiera aprendido a rendirse, y quizá realmente nunca aprendió, porque existe algo curioso en los hombres como Salvador Nava. No pelean porque crean que van a ganar fácilmente. Pelean porque emocionalmente ya no pueden aceptar el silencio. Ese era precisamente el problema que el PRI nunca logró resolver completamente. No entendían cómo controlar a alguien que no buscaba dinero, poder o privilegios personales. Porque el sistema mexicano estaba diseñado para negociar con ambiciones, no con convicciones. Y Salvador Nava estaba movido por convicciones. Por eso resultó tan difícil destruirlo completamente incluso después de décadas de ataques políticos. El 18 de mayo de 1992, Salvador Nava murió. México reaccionó con algo parecido al duelo nacional silencioso. Miles de personas salieron a despedirlo, no solamente en San Luis Potosí, también en otras partes del país, porque para entonces ya no era solamente líder local, era símbolo democrático nacional, y eso resultaba profundamente irónico. El sistema pasó décadas intentando reducirlo a agitador regional y terminó convirtiéndolo en una de las figuras morales más importantes del México contemporáneo. Mientras tanto, Gonzalo N. Santos seguía vivo, viejo, cada vez más aislado políticamente. El antiguo cacique observaba cómo el país cambiaba lentamente alrededor suyo, y existe algo casi poético en eso. El hombre que gobernó mediante miedo terminó viendo cómo precisamente el miedo comenzaba a desaparecer, porque al final, Salvador Nava sobrevivió históricamente mucho mejor que él. Hoy muchos mexicanos jóvenes apenas recuerdan detalles del poder de Gonzalo N. Santos, pero todavía conocen la historia del médico que se enfrentó al sistema, y quizás eso explica perfectamente quién terminó ganando realmente, porque el poder político muchas veces parece eterno, hasta que desaparece, mientras que ciertas figuras morales sobreviven incluso después de morir. Con el tiempo, México finalmente comenzó a cambiar políticamente, la oposición creció, el PRI perdió espacios, y en el año 2000 ocurrió algo que durante décadas había parecido imposible. El PRI perdió oficialmente la presidencia de la República. Muchos historiadores consideran que procesos como el navismo ayudaron emocionalmente a preparar ese momento, porque antes de derrotar electoralmente a un sistema, la gente primero necesita imaginar que derrotarlo es posible, y Salvador Nava ayudó precisamente a eso, a imaginar otro México, uno donde los ciudadanos pudieran desafiar caciques, uno donde las elecciones importaran realmente, uno donde el miedo no gobernara eternamente. Claro, México nunca se convirtió en democracia perfecta. La corrupción siguió existiendo, los abusos siguieron existiendo, nuevos grupos de poder aparecieron, pero algo fundamental sí cambió. La sensación de invencibilidad absoluta del PRI murió lentamente, y parte de esa muerte comenzó décadas atrás, cuando un médico tranquilo decidió enfrentar al hombre más temido de San Luis Potosí. Quizá por eso esta historia sigue siendo tan poderosa incluso hoy, porque no habla solamente de política, habla de dignidad, habla de miedo, habla de ciudadanos comunes descubriendo que el poder puede romperse, y eso siempre resulta peligroso para cualquier sistema autoritario. Pero quizá la parte más increíble de toda esta historia es que Salvador Nava jamás parecía hombre destinado a convertirse en símbolo nacional. No era gran orador, no era militar, no era revolucionario armado.
era simplemente médico, un hombre que cobraba poco a sus pacientes, que caminaba por calles comunes, que hablaba tranquilo, y aún así, terminó enfrentando uno de los sistemas políticos más poderosos de América Latina. Eso es precisamente lo que vuelve tan incómoda su historia, porque demuestra algo profundamente simple. A veces los hombres más peligrosos para el poder son aquellos que ya dejaron de tener miedo, y quizá por eso Salvador Nava sigue provocando tanto respeto, incluso décadas después de morir, porque en un país acostumbrado durante demasiado tiempo a obedecer, él decidió resistir y logró que miles de personas hicieran exactamente lo mismo,